Había una noche en Houston que nadie que estuvo presente olvidará jamás. Era el 26 de febrero de 1995 y el Astrodome temblaba con la energía de más de 65.000 personas que habían venido a ver a una sola mujer. Selena Quintanilla Pérez caminó hacia ese escenario con un traje color lila que ella misma había diseñado, con esas lentejuelas captando cada destello de luz y devolviéndolo multiplicado sobre una audiencia que ya estaba de pie antes de que ella pronunciara una sola palabra. Cuando abrió la boca, el rugido de la multitud fue tan ensordecedor que los ingenieros de sonido afirmaron que los medidores de nivel se saturaron durante los primeros 30 segundos. Esa noche batió un récord histórico. Ningún artista latino había llenado el Astrodome de esa manera, con esa densidad humana, con esa intensidad emocional que convertía el aire mismo en algo pesado y eléctrico. Era la confirmación de algo que todos en la industria de la música ya sabían, pero que esa noche se volvió imposible de ignorar. Selena no estaba en camino de convertirse en una superestrella, ya lo era. Y estaba a punto de cruzar una frontera que ningún artista en español había cruzado antes, la frontera hacia el mercado angloparlante, hacia la cima absoluta de la industria musical global. Nadie en esa arena imaginó que 33 días después, esa misma voz estaría en silencio para siempre. Nadie imaginó que la persona que apretaría el gatillo no sería un extraño peligroso, no sería un criminal de la calle, no sería alguien movido por odio o por celos artísticos. Sería alguien a quien la propia Selena había llevado al centro de su vida. Alguien a quien había defendido frente a las sospechas de su propia familia. Alguien en quien había depositado su confianza, su dinero, su reputación y la dirección de sus negocios. La historia que el mundo conoció inicialmente fue la de una fanática obsesionada. Una mujer que amaba demasiado a su ídolo y que se quebró cuando ese amor fue rechazado. Pero esa historia, aunque conveniente y fácil de consumir, era incompleta. La historia real era más oscura, más calculada, y revelaba algo sobre la naturaleza del crimen financiero y sus consecuencias, que resultaba mucho más perturbador que la narrativa de la obsesión. El 31 de marzo de 1995, la policía de Corpus Christi recibió una llamada que paralizó a todo Texas, y que en cuestión de horas paralizaría al mundo entero. En el Days Inn de la avenida Navigation, en la habitación número 149, Selena Quintanilla había sido encontrada con una herida de bala. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, la reina del Tex-Mex agonizaba en el vestíbulo del motel. La bala de calibre 22 había perforado su hombro derecho y había cortado la arteria subclavia. El sangrado interno era masivo. Los paramédicos hicieron lo que pudieron. Los cirujanos en el Corpus Christi Memorial hicieron lo que pudieron. No fue suficiente. Selena Quintanilla Pérez fue declarada muerta a las 11:49 de la mañana, a los 23 años de edad, en una ciudad que la había visto crecer desde niña, en el escenario de los bares y restaurantes donde su padre la llevaba a cantar cuando todavía no había cumplido los 10 años. La mujer detenida en el estacionamiento del motel, atrincherada en una camioneta roja durante casi 10 horas, mientras los negociadores de la policía intentaban convencerla de entregarse, era Yolanda Saldívar, de 34 años, enfermera de profesión, fundadora y presidenta del club de fans oficial de Selena y directora ejecutiva de las boutiques Selena etc. Tenía la pistola todavía en la mano cuando finalmente abrió la puerta de la camioneta y se rindió a los agentes. Dijo que no había tenido intención de matar a Selena. Dijo que el disparo había sido un accidente. Dijo que estaba arrepentida. Pero lo que el mundo tardaría semanas en comprender, y lo que el juicio revelaría con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones favorables, es que Yolanda Saldívar no era una fanática desequilibrada, destruida por la obsesión amorosa hacia su ídolo. Era una ladrona sistemática, que había pasado más de 3 años robando dinero de los negocios de la persona en quien más confiaba, y que ese 31 de marzo se encontraba en el momento más peligroso que puede enfrentar alguien que ha construido su vida sobre un fraude. El momento en que la mentira está a punto de quedar completamente expuesta. Para entender por qué Selena murió ese día, es absolutamente necesario retroceder
y examinar con precisión cómo Yolanda Saldívar construyó su posición durante 4 años, porque lo que hizo no fue impulsivo ni improvisado, fue metodológico, paciente y ejecutado con una inteligencia que resultaba aterradora en retrospectiva. Yolanda contactó a la familia Quintanilla en 1991 con una propuesta que sonaba completamente razonable. Quería fundar el club de fans oficial de Selena. En ese momento, Selena era ya una figura importante en el mundo de la música Tex-Mex y la cumbia, pero su comunidad de fans carecía de cualquier estructura formal. Había grupos dispersos, seguidores apasionados sin coordinación central, energía sin dirección. Yolanda ofreció poner orden en ese caos. Era enfermera, tenía experiencia administrativa, se presentaba como alguien con capacidad organizativa y con una devoción genuina por Selena como artista. Abraham Quintanilla, el padre y manager de Selena, evaluó la propuesta y dijo que sí. Lo que ningún miembro de la familia Quintanilla supo en ese momento es que Yolanda no estaba construyendo un club de fans, estaba construyendo acceso. Cada decisión que tomó durante los siguientes 4 años puede leerse en retrospectiva como un movimiento calculado para acercarse más al centro del universo financiero de Selena. Primero fue el club de fans, que comenzó a cobrar cuotas de membresía que oscilaban entre los 22 y los $45 por año, dependiendo del nivel de membresía y de los beneficios prometidos. Yolanda asumió el control de la recaudación de esas cuotas. Luego construyó una relación personal con Selena, que fue, por todo lo que quienes la conocieron en esa época describen, genuinamente cálida en su superficie. Selena era una persona extraordinariamente abierta, con una capacidad para la conexión humana que era parte fundamental de su carácter, tanto como de su carisma artístico. Veía lo mejor en las personas, tendía a interpretar los errores como accidentes en lugar de como intenciones. Yolanda aprovechó esas cualidades con una eficiencia que ningún investigador o psicólogo que estudió el caso más tarde pudo describir sin cierta oscuridad en la voz. Para 1993, Yolanda había logrado consolidar su posición al punto de que cuando Selena decidió abrir sus boutiques de moda, Selena Eds, fue Yolanda quien recibió el encargo de manejar los negocios. Las tiendas vendían ropa y accesorios inspirados en el estilo personal de Selena, además de artículos para los fans. Había una ubicación en Corpus Christi y una segunda en San Antonio. Como directora ejecutiva, Yolanda tenía acceso completo a las cuentas bancarias de las boutiques, a los chequeros corporativos, a los contratos con proveedores, a los estados financieros y a una cantidad considerable de información personal y financiera sobre Selena, que iba mucho más allá de los simples números de negocio. Tenía también acceso a los ingresos del club de fans, que para ese momento tenía miles de miembros pagantes en todo el sur de Estados Unidos y en México. Era en términos prácticos la persona más poderosa en los negocios de Selena después de Abraham Quintanilla. Y entonces comenzaron los problemas. Al principio fueron susurros, pequeñas irregularidades que podían explicarse de múltiples maneras. Fans que reportaban haber enviado sus cuotas de membresía pero nunca haber recibido el paquete prometido, la foto autografiada, el certificado oficial, el boletín periódico con noticias de Selena. Podía ser un problema logístico, un retraso en el envío, una cuestión de administración deficiente. La familia lo interpretó de esa manera al principio, pero las quejas se multiplicaron. No eran unos pocos casos aislados, eran decenas, luego centenares de fans que habían pagado y no habían recibido nada. Las cartas comenzaron a llegar directamente a Abraham Quintanilla, y cuando Abraham empezó a hacer preguntas específicas sobre la contabilidad del club de fans, las respuestas de Yolanda eran siempre vagas, siempre incompletas, siempre acompañadas de una justificación que requería confianza para ser aceptada en lugar de evidencia verificable. Fue entonces cuando la familia decidió contratar a contadores externos para revisar los libros tanto del club de fans como de las boutiques. Lo que esos contadores encontraron cuando finalmente pudieron acceder a los registros fue, en palabras de uno de los investigadores que participaron en el caso, un desastre financiero deliberadamente creado. Había cheques emitidos a nombre de proveedores que resultaron no existir cuando se los buscó en los registros comerciales. Había facturas por servicios que ningún empleado de las boutiques recordaba haber recibido.
Había transferencias de dinero a cuentas que no correspondían a ninguna relación de negocio legítima. Había gastos personales de Yolanda que habían sido cargados a las cuentas de las empresas. Restaurantes, viajes, compras, artículos que no tenían ninguna relación con la operación de una boutique de moda o de un club de fans. El monto total que los fiscales pudieron documentar con certeza para el juicio superó los $31.000, aunque múltiples analistas financieros que revisaron el caso de manera independiente señalaron que la cifra real era probablemente significativamente mayor, porque muchos registros habían sido alterados, eliminados o simplemente nunca existieron como documentos formales. El mecanismo que Yolanda había utilizado era el que los expertos en fraude corporativo reconocen como uno de los más comunes y, paradójicamente, uno de los más difíciles de detectar a tiempo: la desviación progresiva de fondos por parte de alguien en posición de confianza absoluta. El patrón siempre empieza de la misma manera: una cantidad pequeña primero, lo suficientemente pequeña para ser absorbida por el margen de error normal de un negocio pequeño. Luego un poco más, cuando la primera cantidad no generó consecuencias. Luego más todavía, cuando la posición se consolida y el acceso se expande. Y durante todo ese tiempo, el estafador de confianza mantiene una fachada de absoluta dedicación y lealtad, que hace que cualquier sospecha parezca injusta, casi cruel. Yolanda era conocida por trabajar largas horas. Era conocida por estar siempre disponible cuando Selena la necesitaba. Era conocida por su devoción aparentemente total hacia el artista y hacia los negocios. Esa misma dedicación visible era el escudo detrás del cual escondía el saqueo sistemático. Lo que hace que este tipo de fraude sea especialmente devastador en el contexto de las pequeñas empresas familiares es que destruye algo que va mucho más allá del dinero robado. Destruye la confianza como recurso operativo. En los negocios de Selena, como en miles de pequeñas empresas de la comunidad latina en Texas y en México durante esa época, la confianza personal no era solo un valor sentimental, era un mecanismo funcional de gestión. Los controles formales eran mínimos, los procesos de verificación eran informales. El tejido que mantenía unido el negocio era la palabra de las personas involucradas y la historia de relaciones que esas personas habían construido. Cuando ese tejido se rompe, no se rompe de manera discreta y localizada, se rompe de manera que contamina todo: la relación entre los socios, la confianza en los empleados, la capacidad de delegar, la posibilidad misma de crecer sin que cada decisión requiera verificación exhaustiva. Yolanda no solo robó dinero de Selena, le robó la posibilidad de confiar con ligereza. Y eso, para alguien cuya personalidad estaba construida sobre la apertura y la generosidad, era un daño de una profundidad que el dinero nunca podría haber cuantificado. Para los primeros meses de 1995, la acumulación de evidencia era suficiente para que Abraham Quintanilla confrontara el problema de manera directa. Selena, que había estado recibiendo la información gradualmente y que durante semanas había insistido en dar a Yolanda el beneficio de la duda, finalmente llegó a un punto de quiebre. Las conversaciones que Abraham tuvo con su hija en esas semanas fueron descritas más tarde en el juicio como difíciles, marcadas por el dolor genuino de Selena al enfrentar la traición de alguien en quien había confiado profundamente. Pero la conclusión fue inevitable. Yolanda tendría que ser despedida. Y había algo más que un simple despido en juego. Yolanda tenía en su poder documentos financieros críticos, estados de cuenta bancarios, contratos, registros de transacciones, información que era esencial para comprender completamente el alcance del daño y para determinar si era posible presentar cargos legales formales. Sin esos documentos, la familia Quintanilla quedaba en una posición legal enormemente debilitada. La mañana del 31 de marzo de 1995, Selena llamó a Yolanda y le dijo que necesitaban hablar. Los registros de llamadas telefónicas de ese día, que fueron presentados como evidencia durante el juicio, muestran una secuencia de comunicaciones que ayudaron a los investigadores a reconstruir la cronología de los eventos. Selena fue al Days Inn, donde Yolanda se estaba hospedando. Necesitaba los documentos. No fue a reconciliarse, no fue a conversar sobre su amistad. Fue a recuperar lo que legalmente le pertenecía a ella y a sus empresas. Yolanda lo sabía, y en ese momento
frente a la perspectiva de perder no solo su trabajo, sino potencialmente su libertad, desplegó una maniobra que los psicólogos que estudian el comportamiento de los estafadores, cuando son confrontados, reconocerían de inmediato. Yolanda afirmó haber sido víctima de una violación en México. Era una afirmación grave, la clase de afirmación que demanda una respuesta emocional inmediata y que hace que cualquier otra conversación parezca secundaria e incluso inhumana. Selena, cuya empatía era tan profunda y tan genuina como todo lo demás en ella, respondió exactamente como Yolanda necesitaba que respondiera. La acompañó al hospital para que pudiera hacer la denuncia correspondiente. Hubo exámenes médicos, hubo tiempo perdido, hubo una desviación completa del propósito original de la visita. Los investigadores que analizaron este momento del caso lo describieron como una manipulación clásica y deliberada, el recurso de alguien que entiende intuitivamente cómo funciona la empatía de su víctima y cómo usarla para ganar tiempo o para cambiar la dinámica de una confrontación que está perdiendo. El reporte de violación, según concluyó la investigación posterior, era falso. No había evidencia médica que lo sustentara. Era una historia construida para ese momento específico, para ese propósito específico. Cuando Selena regresó al motel por segunda vez ese día, todavía en busca de los documentos, algo dentro de esa habitación número 149 llegó a su punto de quiebre. Lo que sucedió en el interior de esa habitación durante los minutos previos al disparo es algo que solo existe en la memoria de una sola persona. Lo que los testigos vieron fue a Selena salir corriendo del cuarto, con la mano apretada sobre el hombro derecho, recorriendo el pasillo a tropiezos hasta llegar al vestíbulo del motel. Los empleados de recepción que estaban detrás del mostrador la vieron llegar, la vieron caer. Antes de perder la conciencia, Selena pronunció palabras que quedaron grabadas en el testimonio de esos empleados durante el juicio. Dio el nombre de Yolanda y el número de la habitación. Su último acto consciente fue señalar a quién le había disparado. La detención de Yolanda fue una escena que los canales de televisión transmitieron en vivo durante casi 10 horas. La camioneta roja en el estacionamiento del Days Inn, los negociadores de la policía hablando por megáfono y por teléfono, la figura de Yolanda visible ocasionalmente a través de los vidrios, con la pistola visible en su mano. Afuera, en las calles de Corpus Christi, la noticia se había extendido con una velocidad que, en 1995, antes de las redes sociales, antes de la información instantánea a través de Internet, era casi milagrosa. Las estaciones de radio interrumpieron su programación. Los canales de televisión entraron en modo de cobertura especial. Personas que habían crecido escuchando a Selena se congregaron frente a sus televisores y frente al hospital, llorando, sin poder entender completamente lo que estaba ocurriendo. Cuando los médicos anunciaron la muerte de Selena, el duelo que estalló fue de una magnitud que sorprendió incluso a quienes conocían la profundidad del amor que esa comunidad le tenía. El gobernador de Texas, George W. Bush, declaró el 31 de marzo como Día de Selena en el estado. El presidente de México envió un mensaje de condolencias. Artistas de toda América Latina que habían crecido admirando a Selena expresaron públicamente su dolor. Pero quizás la señal más poderosa del lugar que Selena ocupaba en la conciencia colectiva de su comunidad fue lo que ocurrió en los días siguientes, cuando personas de todo el sur de Estados Unidos, de México, de toda América Latina, llegaron a Corpus Christi simplemente para estar cerca del lugar donde ella había vivido y muerto. Era un peregrinaje espontáneo, no organizado, que hablaba de algo que va más allá de la admiración por un artista. Hablaba del amor, por alguien que había representado algo, que había demostrado que era posible venir de donde ella venía, hablar el idioma que ella hablaba, vivir la vida que ella vivía, y aún así, alcanzar la cumbre más alta. El juicio comenzó el 16 de octubre de 1995 en el Tribunal del Condado de Bear, en San Antonio. El fiscal Douglas Tinker y su equipo construyeron un caso que combinaba las pruebas de los fraudes financieros con la evidencia física del disparo para demostrar que Yolanda no era una víctima de sus propias emociones incontrolables, sino una persona que había tomado una decisión con plena conciencia de sus consecuencias. La defensa, a cargo de Arnold García, intentó durante todo el juicio sostener la teoría del accidente, que Yolanda había sacado la pistola con la intención de suicidarse,
que Selena había intentado quitársela y que el disparo se había producido durante ese forcejeo sin que hubiera intención de matar. Era una historia que requería ignorar demasiadas cosas: la trayectoria de la bala, el ángulo del disparo, el testimonio de los empleados que vieron a Selena salir corriendo sola de la habitación y, sobre todo, el contexto completo de los fraudes que habían precedido al encuentro fatal. Los contadores forenses que testificaron durante el juicio presentaron su análisis de los libros de las boutiques y del club de fans con una meticulosidad que fue, en palabras de varios analistas legales que cubrieron el caso, devastadora para la defensa. Cheque por cheque, transacción por transacción, los expertos reconstruyeron el patrón de la desviación sistemática. El jurado, compuesto por 9 mujeres y 3 hombres, escuchó ese testimonio y escuchó también las grabaciones de las conversaciones que Yolanda tuvo con los negociadores de la policía durante las casi 10 horas que pasó atrincherada en la camioneta. En esas grabaciones, Yolanda habló de Selena con una mezcla de culpa y de una extraña propiedad, como si la relación entre las dos hubiera sido algo que le pertenecía de una manera que nadie más podía comprender. Los expertos en psicología forense que analizaron esas grabaciones señalaron que el lenguaje de Yolanda revelaba no el arrepentimiento de alguien que cometió un error, sino la frustración de alguien que perdió algo que consideraba suyo. El veredicto llegó el 23 de octubre de 1995, después de deliberaciones que duraron menos de 3 horas. Culpable de asesinato en primer grado. El juez William Westergren pronunció la sentencia: cadena perpetua en la prisión estatal de Texas, sin posibilidad de libertad condicional por un mínimo de 30 años. Cuando el veredicto fue anunciado, la sala del tribunal se llenó de llanto. Afuera, donde cientos de personas habían esperado durante horas, la noticia circuló en segundos. Nadie celebró. Era imposible celebrar cuando la persona cuya memoria se honraba con ese veredicto no estaba ahí para recibirlo. Yolanda Saldívar tiene hoy más de 60 años. Cumple su condena en la unidad Mountain View del sistema penitenciario de Texas, en Gatesville, una instalación de seguridad máxima para mujeres. Ha sido, según los informes disponibles, una prisionera sin incidentes disciplinarios mayores. Ha estudiado dentro de la prisión, ha evitado el conflicto, y con los 30 años mínimos de su sentencia cumplidos, en torno al año 2025, tiene el derecho legal de solicitar una audiencia ante la Junta de Libertad Condicional de Texas. Esa posibilidad, que ha circulado en las comunidades de fans de Selena con una intensidad creciente en los últimos años, genera reacciones que van desde la rabia pura hasta el debate filosófico sobre los propósitos del encarcelamiento y la posibilidad de la rehabilitación. La familia Quintanilla ha declarado que se opondrá activamente a cualquier solicitud de liberación. Abraham Quintanilla, ahora en sus 80 años, ha dicho en múltiples ocasiones que mientras viva usará todos los recursos legales disponibles para asegurarse de que Yolanda no salga de la prisión. Pero más allá de la mecánica legal y de las posiciones de las familias involucradas, el caso de Selena sigue siendo, 3 décadas después, una historia que la gente no puede dejar de examinar porque plantea preguntas que no tienen respuestas simples. ¿Cómo es posible que alguien tan rodeada de personas que la amaban, tan protegida por una familia que había dedicado su vida entera a su carrera, tan querida por millones, haya terminado sola en esa habitación de motel con alguien que la mataría? La respuesta está en la naturaleza misma de la confianza, en cómo funciona la confianza dentro de las relaciones cercanas y en cómo las personas que operan con buena fe son sistemáticamente vulnerables frente a quienes no la tienen. Selena no falló. Selena fue víctima de alguien que entendió sus fortalezas y las usó como armas contra ella. Lo que el legado de Selena revela, finalmente, no es solo la historia de una vida truncada demasiado pronto, aunque eso es ya suficiente tragedia para una sola historia. Revela lo que ella habría podido ser. En 1995 estaba trabajando en su álbum en inglés, que se llamaría Dreaming of You, y que se publicaría de manera póstuma en julio de ese año,
convirtiéndose en el primer álbum en español de una artista latina en debutar en el número 1 de la lista Billboard 200. Los productores con quienes estaba colaborando hablaban de ella como de alguien que iba a transformar la industria musical en inglés, de la misma manera que ya había transformado la música en español. Había conversaciones sobre películas, sobre líneas de cosméticos, sobre una expansión de sus boutiques a otras ciudades. Todo eso existía en el horizonte, concreto y cercano, y todo eso desapareció en una fracción de segundo en la habitación número 149 del Days Inn de Corpus Christi. Hay una imagen que persiste en la memoria colectiva de quienes vivieron ese periodo y de quienes han llegado a Selena a través de las décadas siguientes. Es la imagen del Astrodome, el 26 de febrero de 1995, con ese traje lila brillando bajo los reflectores, con 65.000 personas de pie, con la voz de Selena llenando ese espacio enorme como si fuera una fuerza natural y no solo el producto de los pulmones y la técnica de una mujer de 23 años. En esa imagen, Selena no sabe nada de lo que viene, solo sabe que el amor que la rodea es real y que la música que está cantando es la expresión más verdadera de todo lo que ella es. Esa imagen es la que persiste porque es la más honesta. Selena en el centro de todo lo que amaba, rodeada de todo lo que la amaba, antes de que alguien decidiera que su valor podía medirse en dólares, y que cuando esos dólares estuvieron en riesgo, su vida también podía sacrificarse. ¿Crees que Yolanda planeó el asesinato en los momentos en que se sintió definitivamente acorralada? ¿O fue el acto impulsivo de un segundo que no puede deshacerse? ¿Y crees que después de 30 años existe alguna circunstancia bajo la cual alguien que robó sistemáticamente a quien la protegió y luego le quitó la vida merece recuperar su libertad? Escríbelo en los comentarios. Esta conversación que la comunidad que amó a Selena lleva 3 décadas sosteniendo no tiene cierre posible, porque algunas verdades permanecen atrapadas en el interior de una sola persona, y esa persona todavía está viva, y el mundo que Selena dejó atrás sigue esperando que alguien, finalmente, decida hablar con total honestidad sobre lo que realmente pasó esa mañana del 31 de marzo. Para entender verdaderamente por qué Yolanda Saldívar pudo operar durante tanto tiempo sin ser detectada, hay que comprender el contexto específico en el que los negocios de Selena funcionaban. Las boutiques Selena etc. no eran grandes corporaciones con departamentos de auditoría interna, con comités de revisión financiera, con sistemas de control diseñados para detectar irregularidades. Eran negocios familiares en expansión, operando con la velocidad y la informalidad que caracteriza a las empresas que crecen rápidamente, impulsadas por el éxito de una figura pública. En ese tipo de entorno, la eficiencia operativa tiende a depender de la confianza en las personas clave, y esa confianza, cuando está bien colocada, funciona perfectamente. El problema surge cuando la confianza está mal colocada, y para ese momento, cuando la evidencia finalmente empieza a acumularse, el daño ya lleva meses o años produciéndose. Los expertos en fraude corporativo que estudiaron el caso de Yolanda Saldívar señalaron que su método tenía elementos que se repiten con una frecuencia inquietante en casos similares. Primero, la construcción de una reputación de eficiencia y dedicación que hacía que cualquier sospecha pareciera injusta. Segundo, el control de la información. Yolanda era la única persona que tenía acceso completo a todos los registros financieros, lo que significaba que cualquier pregunta sobre las finanzas tenía que pasar por ella para ser respondida. Tercero, la creación de complejidad artificial. Cuando los registros son complicados, cuando hay múltiples cuentas y múltiples flujos de dinero, resulta mucho más difícil para alguien externo identificar exactamente dónde está el problema. Y cuarto, la gestión cuidadosa de las relaciones personales. Yolanda mantuvo una cercanía con Selena que hacía que la posibilidad de una confrontación directa resultara emocionalmente costosa para todos los involucrados. Hay un momento en el testimonio de Abraham Quintanilla durante el juicio que captura con una precisión dolorosa la naturaleza de esa trampa. Abraham describió cómo Selena, incluso cuando las evidencias del fraude ya eran innegables, seguía buscando una explicación alternativa. Seguía preguntando si no habría algún error contable, alguna confusión, alguna malinterpretación.
no porque fuera ingenua en el sentido peyorativo del término, sino porque la posibilidad de que alguien a quien ella amaba y en quien confiaba le hubiera estado mintiendo sistemáticamente durante años, era una verdad que su mente resistía, porque resultaba demasiado grande para asimilarla de golpe. Ese es el mecanismo psicológico que los estafadores de confianza explotan, no la ingenuidad de sus víctimas, sino la capacidad humana para resistir verdades que duelen demasiado. La carrera de Selena estaba en ese momento en un punto de inflexión que hacía el crimen de Yolanda todavía más irremediable en sus consecuencias. El sello EMI Latin había invertido recursos considerables en el proyecto del álbum en inglés de Selena. Los ejecutivos de la industria, que habían tenido reuniones con ella, describían una artista que no solo tenía el talento vocal y la presencia escénica para cruzar al mercado angloparlante, sino también algo más difícil de cuantificar y más difícil de encontrar, una autenticidad que resonaba con audiencias de todos los orígenes. La película biográfica sobre su vida, que se estrenaría póstumamente en 1997 con Jennifer López en el papel principal, daría a millones de personas que nunca la habían conocido en vida la oportunidad de entender quién era. Pero esa película, que se convertiría en un fenómeno cultural y que lanzaría la carrera de López al nivel global, era también un recordatorio permanente de lo que el mundo había perdido. No solo un artista en la cima de su potencial, sino una persona cuya humanidad era tan extraordinaria como su talento. El impacto de la muerte de Selena sobre la comunidad latina en Estados Unidos fue de una profundidad que resultó difícil de articular para quienes lo vivieron, pero completamente obvia para quienes lo observaron desde afuera. Selena representaba algo que iba más allá de la música. Representaba la posibilidad de ser completamente quien eras, de hablar el idioma de tus padres sin avergonzarte, de celebrar tu origen sin pedir disculpas, y aún así alcanzar el reconocimiento más amplio. Era una figura que hacía que personas que con frecuencia se sentían invisibles en el país donde vivían, se sintieran vistas, representadas, celebradas. Su muerte fue, para esa comunidad, no solo la pérdida de una artista querida, sino la pérdida de un símbolo de posibilidad. Y la forma en que murió, traicionada por alguien a quien había confiado, añadió a esa pérdida una dimensión de injusticia que todavía hoy, 3 décadas después, genera una intensidad emocional que no ha disminuido. Los discos de Selena siguen vendiéndose. Sus canciones aparecen en bodas y quinceañeras y reuniones familiares en toda América Latina y en las comunidades latinas de Estados Unidos. Su imagen se reproduce en murales, en tatuajes, en obras de arte, que la retratan con la iconografía que se reserva a las figuras que trascienden su propia vida. La casa donde creció en Lake Jackson, Texas, se convirtió en un sitio de peregrinación. El Museo Selena en Corpus Christi recibe visitantes de todo el mundo. Cada año, en el aniversario de su muerte y en el de su nacimiento, las redes sociales se llenan de tributos que demuestran que la conexión emocional que su música e historia todavía generan no ha disminuido con el paso del tiempo, sino que, paradójicamente, se ha profundizado. Las generaciones que nacieron después de 1995 la descubren y la adoptan con la misma intensidad que las que la vivieron en tiempo real. Y en medio de todo ese amor permanente, la figura de Yolanda Saldívar persiste como una sombra. Una mujer que tuvo acceso a algo extraordinario y eligió explotarlo. Una mujer que, cuando se vio acorralada, tomó una decisión que destruyó no solo la vida de Selena, sino la suya propia y, de maneras que son difíciles de cuantificar, la vida de todos los que amaban a Selena. La pregunta sobre si Yolanda merece algún día recuperar su libertad no es una pregunta simple, porque ninguna pregunta sobre justicia y rehabilitación es simple. Pero es una pregunta que la comunidad que amó a Selena no puede evitar hacerse, especialmente ahora que los plazos legales se acercan y la posibilidad de una audiencia de libertad condicional deja de ser teórica para convertirse en algo concreto y próximo. Hay algo que los biógrafos de Selena y los investigadores del caso repiten con frecuencia cuando se les pregunta ¿qué fue lo que más los impactó al estudiar su historia en profundidad? No es el talento, aunque el talento era excepcional. No es la tragedia,
aunque la tragedia era monumental. Es la combinación de ambas cosas con una tercera cualidad que resulta más difícil de nombrar, pero que quienes la conocieron describen de manera consistente. Selena era completamente real. En un mundo de la farándula, donde la imagen construida frecuentemente reemplaza a la persona, donde las estrategias de relaciones públicas median entre el artista y su audiencia, Selena era genuinamente la misma persona en el escenario que en la calle, en la entrevista que en la cocina de su casa. Esa autenticidad era lo que hacía que su música conectara de una manera que la técnica sola no puede explicar, que la letra sola no puede producir, que la fama sola no puede generar. Era una conexión que se sentía personal, aunque viniera desde un escenario a kilómetros de distancia. Y era también, en última instancia, lo que la hacía tan vulnerable frente a alguien que entendía cómo funcionaba esa autenticidad y decidió usarla como herramienta de manipulación, convirtiendo la apertura de Selena en el mecanismo de su propia tragedia. Selena había comenzado a cantar en público antes de los 10 años, en los restaurantes y eventos donde su padre llevaba a su familia a actuar para ganar dinero después de que su negocio de comida quebró. Abraham Quintanilla, músico frustrado por las circunstancias, reconoció en su hija menor un talento que era diferente en escala a cualquier cosa que hubiera visto antes. La formó con una disciplina que en ocasiones fue descrita como estricta hasta el punto de ser difícil, pero que produjo resultados que hablaban por sí solos. Selena aprendió a actuar para audiencias de cualquier tamaño con la misma presencia, a manejar los nervios, a proyectar calidez genuina incluso a través de las distancias enormes de los grandes escenarios. Aprendió también el español, que no era su idioma nativo, con una dedicación que reveló algo sobre su carácter, la voluntad de hacer el trabajo difícil cuando ese trabajo era necesario para lograr lo que quería. La historia de cómo una niña de Corpus Christi, que creció en una familia de clase trabajadora, llegó a llenar el Astrodome de Houston, es, en sí misma, una historia sobre la posibilidad de que el talento y el trabajo superen los obstáculos estructurales que se interponen en el camino de las personas que no empiezan desde una posición de privilegio. Esa historia resonó y sigue resonando, porque no es solo la historia de Selena, es la historia de millones de familias latinas en Estados Unidos, que se mueven entre dos mundos, que hablan dos idiomas, que llevan dos culturas simultáneamente y que con frecuencia sienten que no pertenecen completamente a ninguno de los dos. Selena pertenecía a los dos. Hablaba inglés en casa y español en el escenario. Comía pizza y frijoles con la misma naturalidad. Escuchaba música pop en inglés y aprendía sus propias canciones en un español que fue perfeccionando hasta que nadie que la escuchara hubiera podido decir que no era su lengua materna. El álbum Dreaming of You, publicado el 16 de julio de 1995, menos de 4 meses después de su muerte, demostró exactamente lo que los ejecutivos de EMI habían anticipado. Debutó en el número 1 de la lista Billboard 200, la clasificación de álbumes más importante de la industria musical en Estados Unidos. Vendió 300.000 copias en su primer día, un récord en ese momento. Era la confirmación póstuma de que el cruce al mercado angloparlante que Selena estaba a punto de realizar cuando murió no era especulación optimista. Era una certeza que solo necesitaba tiempo para materializarse. El tiempo fue lo que Yolanda Saldívar le robó. Cuando se analiza el caso con la distancia de 30 años, emergen preguntas que van más allá de la culpabilidad individual de Yolanda. ¿Qué mecanismos de protección habrían podido detectar el fraude antes? ¿Qué señales ignoró la familia Quintanilla porque la alternativa de sospechar de alguien tan cercana resultaba emocionalmente insoportable? ¿Qué responsabilidad tienen las estructuras de negocio informales que concentran demasiado poder en una sola persona sin controles independientes? Estas no son preguntas para culpar a las víctimas, son preguntas que emergen naturalmente cuando se intenta aprender algo de una tragedia para que no se repita, porque la historia de Selena no es única en su tipo. Es la historia de docenas, cientos de artistas y empresarios que han sido victimizados por personas de confianza. Lo que la hace única es la magnitud de lo que se perdió.
El músico y productor que colaboró en las grabaciones en inglés de Selena, B.B. Winans, recordó en varias entrevistas posteriores que durante las sesiones en el estudio ella tenía una cualidad que él no había encontrado antes: la capacidad de escuchar una canción por primera vez y encontrar dentro de ella algo personal que la conectaba con su propia experiencia. No imitaba, no reproducía, transformaba. Tomaba una melodía y la hacía suya de una manera que revelaba algo genuino sobre quién era ella, sobre qué había vivido, sobre cómo entendía el mundo. Esa cualidad es rara en cualquier artista. En alguien de 23 años, que además estaba manejando varios negocios, un matrimonio, la presión de una carrera en plena expansión y las consecuencias emocionales de descubrir que alguien de confianza la había traicionado durante años, esa cualidad era algo difícil de explicar con el simple concepto de talento. Era algo más profundo, más integrado con todo lo que ella era como persona. Los investigadores que analizaron el comportamiento de Yolanda durante los meses previos al crimen señalaron que había señales de una presión psicológica creciente, que en retrospectiva eran visibles, pero que en el momento resultaban fáciles de interpretar de otras maneras. Sus interacciones con el personal de las boutiques se habían vuelto más tensas. Sus respuestas a las preguntas sobre las finanzas se habían vuelto más defensivas. Había periodos en los que desaparecía por horas sin dar explicaciones y reaparecía con una actitud que sus colegas describían como alterada o distante. Son los síntomas clásicos de alguien que lleva demasiado tiempo sosteniendo una mentira de grandes dimensiones y que comienza a sentir el peso de mantenerla frente al aumento de la presión externa. El edificio del fraude se estaba agrietando y Yolanda lo sabía, y esa conciencia estaba transformando su comportamiento de maneras que habrían sido legibles para alguien entrenado para reconocerlas. La pregunta que queda flotando sobre el caso de Yolanda Saldívar, la pregunta que ningún tribunal puede responder definitivamente porque pertenece al territorio de la psicología y no del derecho, es si en ese cuarto de hotel hubo un momento de decisión consciente o si el disparo fue el resultado de un estallido emocional que se produjo sin que Yolanda pudiera controlarlo. Los fiscales argumentaron que fue deliberado, que la lógica de una persona acorralada que prefiere destruir la evidencia viviente de su traición antes que enfrentar las consecuencias legales del robo era una lógica fría y calculada. La defensa argumentó que fue accidental, que el terror y la desesperación de ese momento produjeron una tragedia que nadie planeó. Lo que ninguna de las dos versiones puede explicar completamente es por qué Selena, que fue al motel a recuperar documentos y no a perdonar ni a reconciliarse, siguió estando en ese cuarto el tiempo suficiente para que el disparo ocurriera. La industria discográfica en los años 90 estaba atravesando una transformación que el caso de Selena ilumina desde un ángulo inesperado. Era la época dorada del CD, cuando las ventas de álbumes físicos alcanzaban cifras que hoy resultan casi incomprensibles. Un álbum de un artista en el mercado latino podía vender millones de copias en toda América Latina y en las comunidades hispanas de Estados Unidos, sin que la mayor parte de la industria anglosajona le prestara atención. Era un mercado paralelo, igualmente enorme, igualmente rentable, pero frecuentemente invisible para los medios de comunicación y los ejecutivos que operaban exclusivamente dentro de la industria en inglés. Selena era la artista que estaba a punto de hacer que esa invisibilidad resultara insostenible para la industria. Su cruce al inglés no era solo un proyecto artístico, era un acontecimiento cultural que iba a obligar a la industria a reconocer la existencia y el poder de un mercado que había estado ignorando. Su muerte cerró esa puerta antes de que pudiera abrirse completamente, y el proceso que ella habría acelerado tuvo que esperar varios años más para que otros artistas comenzaran a recorrer el mismo camino. Los que trabajaron con Selena en sus últimos meses recuerdan una artista que estaba en el momento más creativo de su vida. Estaba colaborando con productores que nunca habían trabajado antes en música en español y que quedaron asombrados por su capacidad de adaptación, por su velocidad para aprender, por su intuición musical que le permitía encontrar en segundos
la manera de hacer suya una melodía que acababa de escuchar por primera vez. Estaba también expandiendo sus intereses de diseño, trabajando en colecciones de ropa que reflejaban su visión estética personal, con una ambición que iba más allá de los artículos para fans. Era una empresaria, además de artista, y esa dimensión de su personalidad, la que Yolanda Saldívar había estado explotando en silencio, era también la que prometía una carrera de una longevidad y una diversidad que pocas artistas de su generación habrían podido alcanzar. Lo que Selena nos dejó, más allá de la música y más allá de la tragedia, es una pregunta sobre qué hacemos con la confianza en un mundo donde la confianza puede ser tan peligrosa como es necesaria. Selena eligió confiar, eligió ver lo mejor en las personas, eligió creer que quien se presentaba como su amiga lo era de verdad. Esas elecciones la hicieron extraordinariamente humana y al final extraordinariamente vulnerable. No hay manera de honrar su memoria que no incluya reconocer esa verdad, que fue su bondad, no su ingenuidad, lo que la hizo vulnerable, y que un mundo que hubiera sabido proteger esa bondad en lugar de explotarla, habría sido un mundo mejor, y habría tenido a Selena Quintanilla Pérez todavía cantando.